Ok, buenas noches. Bueno, buenas tardes. Primero que todo, solo quería asegurarme los que estamos en línea, ¿nos pueden escuchar bien? Sí, sí, sí. Sí, ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nuevamente con otra sesión de CodeSpark. Esta es la segunda del año. Y pues, como ya sabemos, siempre la vamos a estar haciendo el último miércoles de cada mes, así que tenemos mucho más por esperar este año. Esta va a ser un poquito diferente. Normalmente tienden a rodear temas específicamente como que de lenguajes de programación o cosas bien técnicas en el ámbito de programación. Esta vez decidimos hacerlo más acerca de cómo desarrollamos y más bien cómo llevamos un proyecto de desarrollo tecnológico. En este caso va a ser uno de desarrollo de software. Bessie Alcerro va a ser nuestro speaker y ella les va a explicar exactamente cómo es que ella hace funcionar todos nuestros proyectos y cómo es que los lleva a la realidad. Porque no podemos decir que únicamente los software developers o únicamente los designers pueden hacer que el proyecto culmine de principio a fin dentro de sus tiempos, con todos los requerimientos de un cliente, sino que necesita manejo. Pues eso es lo que es una experta, así que ya la voy a dejar. Así que, suerte. Gracias, Anton. Bueno, bienvenidos a todos. Estoy muy emocionada porque este es un tema que me gusta mucho y se trata acerca de la gestión del desarrollo de productos digitales a través de los proyectos. Entonces, cuando compartimos el tema, una de las principales preguntas era cuál era la diferencia entre productos, entre proyectos, cómo los íbamos a manejar, cuáles son las diferencias entre todas las metodologías que se han hablado, las herramientas que se usan. Así que este webinar, este CodeSpark, se va a centrar en poder aprender cómo vamos nosotros a manejar un proyecto, cómo nosotros lo vamos a desarrollar y cuáles son las estrategias que nosotros utilizamos aquí en Codexitos. Bueno, bienvenidos un poquito acerca de mí. Mi nombre es Bessie Alcerro. Yo tengo una maestría en administración de proyectos. Llevo 4 años trabajando aquí en Codéxitos como Delivery Lead y actualmente estoy ejerciendo como Delivery Manager. Entonces, todo mi tiempo aquí ha sido poder aprender y seguir conociendo cómo se gestiona un proyecto en específico en un ambiente tecnológico. El tema de hoy se centra en un proyecto bien gestionado es la clave para un producto exitoso. Vamos a ver 3 puntos importantes: cómo estructurar y optimizar cada fase del desarrollo de un proyecto, cuáles son las herramientas para mejorar la colaboración y la toma de decisiones, y cuáles son las claves para gestionar los tiempos, los recursos y los riesgos de forma efectiva. Así que, como les mencionaba, una de las preguntas más comunes es cuáles son las diferencias entre proyecto y producto. Aquí ustedes pueden ver, tengo desglosado en 4 fases. Está la parte del propósito. El propósito de un proyecto es poder tener un proceso estructurado que permite desarrollar un producto digital, cumpliendo con sus objetivos en un plazo de tiempo definido. Y luego tenemos cuál es el propósito de un producto. El producto es el resultado final de un proyecto, ya sea una app, una plataforma o un sistema que resuelva una necesidad destinada a los usuarios. Entonces, bueno, pasamos a la parte de la duración. La duración de un proyecto es un ciclo temporal. Tiene un inicio, tiene un fin y su duración depende bastante del alcance y la complejidad del desarrollo de este proyecto. En cambio, la duración de un producto, esto es algo evolutivo y continuo. Un producto no tiene un inicio, no tiene un fin, sino que va cambiando, se va modificando a medida que pues, hay nuevas necesidades en el mercado, hay nuevos usuarios que la intenten utilizar. Otra diferencia es en la parte del éxito. ¿Cómo medimos el éxito en un proyecto? Nosotros lo medimos en base a tiempos, a costos, a alcance, a que se esté cumpliendo el presupuesto, se estén cumpliendo los objetivos definidos en ese proyecto. ¿Cómo medimos el éxito de un producto? Ya es mucho más diferente porque nos enfocamos en los usuarios, nos enfocamos en la satisfacción de las personas que están utilizando esa app o ese producto, en el valor que está generando en el mercado, en las necesidades que está supliendo. Y la parte del enfoque, que es como la parte central,
un proyecto se enfoca en la gestión del equipo, los recursos que se están utilizando, los procesos que se tienen que lograr, la cantidad de tiempos y entregables que estamos manejando. Y un producto se enfoca más en la experiencia del usuario, la funcionalidad y la escalabilidad que puede tener a lo largo de su vida útil. Entonces, en conclusión, un proyecto es todo aquel proceso que nosotros llevamos y realizamos para poder cumplir con un producto y poder entregar un producto. Esta introducción solo nos ayuda a poder entender un poquito mejor cuál va a ser el camino que la presentación va a tomar. Nosotros ahorita nos vamos a enfocar en los proyectos como tal y no en definir un producto o cómo se arma un producto. Entonces, cada proyecto tiene un camino. Ahorita nosotros vamos a hablar de cómo estructurar y optimizar cada fase de un proyecto digital. Me imagino que la mayoría de ustedes conoce el ciclo de vida de un proyecto, porque aquí todos trabajamos en proyectos. Dentro de este camino y este ciclo de vida, nosotros tenemos 5 fases. La primera es la fase del inicio. El inicio es donde uno define el propósito del proyecto. Nosotros venimos e identificamos cuáles son los actores claves, qué es lo que vamos a estar trabajando, conocemos cuál es el problema que vamos a estar resolviendo y toda esa parte inicial estructural. Después de eso, nosotros pasamos a la planificación. Una vez ya nosotros sabemos qué estamos resolviendo, quiénes son los actores claves en este proyecto, vamos a definir cómo lo vamos a resolver. Aquí es donde nosotros hablamos de recursos, de mover cuáles son los riesgos, cuáles son las personas que van a trabajar en el proyecto, cuáles son las necesidades, qué se ocupa, cómo se va a estructurar. Entonces aquí nosotros anticipamos riesgos, anticipamos la ejecución del proyecto y empezamos a revisar que todo vaya estando en orden para que nosotros podamos tener un producto al final. Después de planificar, nosotros nos movemos a la ejecución. La ejecución ya se pone en marcha lo que nosotros planificamos. Es todo aquello de realizar pruebas, los desarrolladores desarrollan, los designers también cumplen con sus diseños, es toda la parte de la ejecución. Luego pasamos a la parte de monitoreo y control. Monitoreo y control usualmente nosotros lo manejamos en paralelo con la fase 3. Aquí es donde nosotros manejamos métricas, revisamos que todo vaya on track, que el roadmap esté al día, que nosotros no tengamos ningún retraso, que no tengamos ningunos riesgos que nos impidan poder entregar el producto final. Y luego tenemos la fase de cierre. Y pues la fase de cierre se enfoca en, nosotros ya cumplimos con todo el producto, aquí vamos a hacer un checklist en donde vemos que todo lo que nos dijeron en el inicio y en la planificación se cumpla tal cual. Revisamos los entregables, revisamos los tiempos, revisamos los recursos. Y al final hacemos un handoff, una entrega del producto final a nuestro cliente. Esto es in a very high level. Ahorita vamos a entrar más a detalle con cada una de las fases para que también nosotros podamos entender cuáles son como los requerimientos al momento de nosotros empezar un proyecto e irlo moviendo durante su ciclo de vida. Entonces, la fase 1, que es la parte inicial. Aquí es donde les mencionaba, nosotros definimos cuál es el propósito del proyecto. ¿En qué nos enfocamos? En las decisiones estratégicas sobre el proyecto antes de iniciar una planificación y un desarrollo. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos y cumplamos bien con esta fase de inicio? Porque aquí es donde nosotros definimos cuáles son los objetivos claros. Hay veces que a nosotros nos pasa que no sabemos por qué estamos construyendo una plataforma, por qué estamos haciendo los diseños, para qué va a funcionar esto, quiénes son las personas que lo van a consumir, lo van a utilizar. La parte de inicio es esa parte en donde nosotros conocemos absolutamente todo del producto que nosotros vamos a desarrollar. Entonces, vemos que las expectativas estén alineadas por todas las partes, por los clientes, por nosotros como equipo, por los executives, por todos los que forman parte de los stakeholders. También validamos el alcance del proyecto, los tiempos, los recursos y que todo esté alineado para que nosotros podamos empezar con una fase de planificación. Aquí hay un poquito de cuáles son los puntos clave que nosotros tenemos que manejar a la hora de iniciar un proyecto y, por ejemplo, tenemos la definición del problema a resolver. Es bien importante que para que nosotros expliquemos cuál es el propósito de un proyecto, que nosotros entendamos por parte de nuestro cliente qué es lo que estamos tratando de resolver. No solo venir y decir como, mira, arma este website aquí,
tiene estos features, tiene estas pantallas, dale. O sea, al final estaríamos armando algo que no sabemos cómo escalar, que no sabemos qué funcionalidad va a tener nuestro producto, quiénes lo van a utilizar y cuál va a ser el valor agregado que se le va a dar a esa plataforma. Entonces es bien importante que nosotros desde un inicio podamos saber hacia quién está orientado el producto que estamos construyendo y qué necesidad estamos resolviendo para también nosotros poder agregarle valor. Identificar los stakeholders. Stakeholders son todas aquellas personas que componen el proyecto, ya sea el cliente que lo está solicitando, los ejecutivos que lo están revisando, los diseñadores, los desarrolladores, las personas de QA, todos los que estamos trabajando en un proyecto y que tenemos un interés, somos los stakeholders. Entonces aquí es importante que nosotros identifiquemos, ok, ¿a quién le tengo que preguntar acerca de mi producto? ¿A quién me va a ayudar a resolver algún bloqueo durante la fase de ejecución? ¿Quién me va a ayudar a hacer el desarrollo? ¿Quién me va a ayudar a las revisiones y al proceso de QA? Luego tenemos el establecimiento del alcance inicial y estos son los que nosotros conocemos como los deliverables iniciales, los que nos dicen la parte principal de lo que queremos cumplir en el proyecto. No es la parte detallada como la que nosotros vemos usualmente en la parte de la planificación, que ya nos dice, ok, ocupamos los features, tal, tal y tal, sino que esta parte nos engloba toda la parte inicial de los entregables de nuestro proyecto. In a very como high level, cuáles son las necesidades de QA, si tenemos que llegar a un porcentaje en específico de revisiones, si tenemos que hacer una migración de una plataforma o si tenemos que hacer un rebuild de una plataforma. Ágiles son como las sesiones y los documentos que nosotros usualmente tenemos en esa fase inicial. Project Kickoff Meeting, que es la reunión inicial en donde todos nos juntamos con el cliente y con todas las partes involucradas para poder estar todos en la misma página y estar de acuerdo con lo que nosotros vamos a trabajar. Sprint Zero es algo que es bastante común en nuestros proyectos. Es esa primera semana o 2 semanas en donde nos enfocamos en poder hacer esta fase inicial de conocer el producto, conocer qué es lo que vamos a entregar y cómo lo vamos a hacer. Y luego la parte de las sesiones como los refinements y los sprint plannings. Refinements se enfoca en que nosotros ya tenemos una idea de cuáles son nuestros entregables, ahora los vamos a poder desglosar, los vamos a poder estructurar y los vamos a poder revisar mejor. Y el sprint planning inicial es la parte de, ok, vamos a empezar con cómo construir un roadmap. Eso nos lleva a nuestra segunda fase, la fase de planificación. Esta fase es la que todos conocemos como la parte de la creación de los roadmaps, la creación de los planes, cuando nosotros empezamos a hacer estimaciones iniciales, cuando nosotros empezamos a decir, ok, ocupo que nuestro, perdón, que nuestro designer me tenga tantos diseños al inicio y después podemos ir avanzando. Toda esa parte de planificación, cómo vamos a ejecutar nuestro proyecto. La fase 2 se enfoca en poder estructurar de manera eficiente el proyecto y así evitar imprevistos. Aquí es donde nosotros empezamos a ver un poquito más allá de lo que ya entendimos en la parte inicial y empezamos a poder definir cuáles van a ser los riesgos que voy a tener en ese proyecto. Tal vez inicié con una persona menos, cómo me va a afectar eso en el proyecto, cuántas personas realmente necesitaba, realmente voy a poder lograr nuestros entregables en el tiempo que se estableció. Todas esas partes se tienen que ir viendo y se tienen que ir definiendo en la parte de planificación, en donde nosotros empezamos a definir cuáles van a ser las métricas de seguimiento, cómo está nuestro proyecto, cómo lo vamos a estructurar. Entonces, para la parte de las estrategias, nosotros tenemos aquí la definición del roadmap. Esta parte es donde nosotros nos sentamos con las partes involucradas y empezamos a definir, estas son los entregables que nosotros tenemos que trabajar, en cuánto tiempo los vamos a poder entregar, cuáles van a ser nuestras fechas de entrega. Luego, tenemos la priorización del backlog. El backlog es toda aquella lista que nosotros tenemos donde están definidos absolutamente cada uno de los requerimientos y de las tareas que nosotros tenemos que realizar para cumplir el objetivo de nuestro proyecto. Luego tenemos la definición de métricas de éxito. En las métricas de éxito,
nosotros nos enfocamos en cuáles van a ser los puntos en específico que nosotros vamos a ir midiendo para poder saber si nuestro proyecto está on track o definitivamente vamos a tener retrasos. Tenemos los riesgos y planes de mitigación. Como les mencionaba, este es el punto en donde nosotros empezamos a ver un poquito más allá de los entregables y empezamos a ver cuáles son los problemas que nos podemos encontrar, empezamos a pensar en cuáles van a ser los riesgos, qué tenemos que hacer para poder lograr que nuestro proyecto salga bien en tiempo, aunque tal vez tengamos una estimación muy pequeña o aunque tal vez tengamos a una persona menos o ese tipo de situaciones. Aquí es donde nosotros empezamos a revisar a futuro y ver cómo podemos evitar esto y cómo lo podemos ir mitigando. Y para las metodologías ágiles, nosotros tenemos la parte de refinement sessions otra vez, en donde nos sentamos a poder ya definir, poner cuál es el criterio de aceptación de cada tarjeta, de cada card, poder definir cuáles van a ser nuestros entregables y qué tenemos que hacer para llegar a ellos. Sprint planning es, perdón, cuando nosotros ya empezamos a asignar este trabajo, empezamos a hacer la parte de la descomposición, de cuánto tiempo nos va a tomar una tarea y cómo la vamos a entregar. La parte de los daily stand-ups se enfoca en poder darle seguimiento cada día a cómo van nuestros entregables y que nosotros podamos alinear a todo el equipo a que se complete y que todos estemos en la misma página de cada una de esas cosas. Y luego tenemos Deliverable Definition Sessions, que esta es la parte de producto, en donde nosotros nos enfocamos también en poder definir bien cuáles van a ser todos y cada uno de nuestros entregables más detallados. Aquí es cuando ya vemos temas de cuáles son las pantallas, cuáles son las features y cuáles son los descriptions que van a tener en cada una de ellas. Gracias, me estaba atorando. Ok. Pasamos a la siguiente fase, que es la fase de ejecución. En la fase de ejecución, nosotros ya empezamos con el desarrollo. Empezamos a poner en práctica el roadmap que creamos, toda la planificación que tenemos. Empezamos a trabajar ya sea con todo el equipo de desarrolladores, con el equipo de QA, con las delivery leads y con todos los que están involucrados para poder empezar a crear nuestro producto. Aquí nosotros nos enfocamos en que tengamos entregables funcionales, en que podamos tener un desarrollo ágil y adaptable y que podamos tener un equipo alineado y productivo. Algunas de las estrategias que tenemos es la parte del desarrollo de funcionalidades. Como les mencionaba, ya tenemos una planificación de cuáles son todos nuestros entregables, entonces aquí lo hacemos realidad. Aquí es donde estamos en el día a día de un proyecto, lo que nosotros conocemos como los sprints. Empezamos a desarrollar, empezamos a trabajar para poder cumplir nuestro objetivo. Luego tenemos las pruebas de control y calidad. Estas las manejan nuestros QAs, también nuestros developers tienen sus pruebas en el código en donde nosotros podemos asegurarnos que lo que estamos entregando sea de alta calidad. De igual forma, nosotros siempre manejamos un environment que es el de UAT. UAT es pruebas de usuario en donde ya las personas como los clientes y como las delivery leads nos metemos a probar que lo que estemos entregando sea de acorde a los requerimientos que establecimos en la parte de planificación y sea de acorde a los objetivos que el cliente tenía al final de qué era el producto en sí que quería. La gestión de dependencias y bloqueos, esto es algo que funciona bastante durante los daily stand-ups que les estaba mencionando. Aquí es donde cada una de las personas del equipo escala si tiene algún problema, si tiene algún bloqueo o si tiene alguna dependencia con otra tarea que se está ejecutando. Entonces, la parte de gestión de dependencias y bloqueos se enfoca en que nosotros podamos hacer que nuestro proyecto se maneje de forma alineada y se maneje sin retrasos, sin ningún riesgo que se haga a cabo. Y las metodologías, perdón, las sesiones que nosotros llevamos dentro de la metodología son las partes de refinements, sprint plannings, daily stand-ups y las nuevas son retrospectives, reviews y weekly syncs. ¿Cuáles son las retrospectives? Son todas aquellos aprendizajes que nosotros tuvimos durante esa semana del sprint, en donde nosotros venimos, las reflexionamos, los evaluamos y vemos qué hay que mejorar, qué hay que cambiar o qué salió súper bien, que lo podemos continuar haciendo.
Las weekly syncs son todas aquellas reuniones en donde nosotros le mostramos a nuestro cliente cuál es el progreso, porque por más que el proyecto se sienta que solo somos nosotros, siempre hay que mostrarle a nuestro cliente dónde estamos, cómo va el desarrollo de su producto y en qué fase nos estamos viendo. Entonces, estas reuniones se enfocan en poder darle a él o a ella visibilidad de dónde estamos en esa semana. Luego pasamos a la fase de monitoreo. Esta fase ya se enfoca mucho más en el detalle de la retroalimentación, en el detalle de las pruebas, en cómo va nuestro proyecto y en poder darle seguimiento a si estamos alineados o no con los objetivos y con las expectativas. Se enfoca en detectar y solucionar problemas antes de que afecten el proyecto y poder tener un producto y un proyecto alineado con sus objetivos. Parte de las estrategias que nosotros tenemos es darle seguimiento a nuestras metrics. Nosotros conocemos y sabemos que todo proyecto tiene que tener sus métricas para saber cómo vamos en el progreso, si algo está fallando, si algo no está saliendo bien, cómo podríamos mejorar, cómo lo podríamos evaluar. La identificación de la gestión de riesgos, que ya les mencioné, es donde qué es todo aquello que puede afectar a nuestro proyecto. En esta parte es donde nosotros tenemos que estar más pendientes de si sale un imprevisto, si sale algo que nosotros no vimos durante la parte inicial o durante la parte de planificación. Retroalimentación de usuarios y stakeholders. Aquí es cuando ya nosotros mandamos una feature y entonces nuestro cliente empieza a revisar, QA empieza a revisar, delivery leads empiezan a revisar el producto como tal y que cumpla con las expectativas. Siempre hay feedback, siempre hay opiniones por parte de nuestro cliente o por parte de alguien que está trabajando en el proyecto para ver cómo podemos mejorar. Entonces nosotros aquí evaluamos que la funcionalidad y que las expectativas se cumplan. Y dentro de las sesiones que manejamos son los QA reports, que usualmente lo que incluyen son bugs, si hay rework, si hay trabajo que se tiene que dar seguimiento o si todo va bien alineado. Tenemos las que ya mencioné, sprint plannings, daily stand-ups, retrospectives y weekly syncs. Luego pasamos a la parte de cierre, que esta es la parte final del ciclo de vida, en donde nosotros nos enfocamos en asegurarnos que el proyecto sea ordenado, tenga un aprendizaje claro y tenga documentación completa. Entonces, cuando nosotros ya terminamos la parte de ejecución, el producto ya está listo, nosotros ya cerramos el proyecto, en lo que nos enfocamos es en poder darle todo lo que construimos a nuestro cliente. Esto es por medio de documentación, esto es por medio de todo lo que nosotros fuimos trabajando a lo largo de este proyecto, en donde nosotros compartimos todo el conocimiento que recibimos, ya sea con las demás personas del proyecto y con nuestro cliente, porque acá también se ejecutan estas retrospectives, que son las reuniones que les mencionaba, en donde evaluamos cómo nos fue en el sprint. En este caso, nosotros evaluamos cómo nos fue en el proyecto, cuáles fueron las cosas que salieron bien, qué podría haber salido mejor y qué hay que cambiar definitivamente, porque estos aprendizajes nos van a dar a nosotros entrada de que nuestro siguiente proyecto ya sea más alineado, sea más fácil y ya tengamos una mejor ruta por donde ir. Dentro de las estrategias que tenemos es el cumplimiento de los entregables. Nosotros manejamos el listado, revisamos que todo lo que se prometió al inicio se cumpla y se pueda entregar. Manejamos el feedback y las lecciones aprendidas, en donde nosotros encontramos áreas de mejora, desafíos enfrentados y lo podemos compartir con todas las personas involucradas o que no estuvieron involucradas con nuestro proyecto para poder mejorar nuestros procesos. La documentación final del proyecto, que es toda aquella información, ya sea información técnica, ya sea información del desarrollo, de toda la documentación que nosotros creamos. La validación y cierre administrativo, esto ya es una parte en donde nos enfocamos en que, bueno, de todas las plataformas que nosotros usamos, el proyecto ya ha sido cerrado, ya las cuentas no estén en en nuestras herramientas y que podamos garantizar que todo sea en conformidad con el cliente y que todo ya lo pueda manejar en nuevamente. Y dentro de las sesiones, pues tenemos los retrospectives globales, que es la final de todo el proyecto.
Tenemos los reviews finales, que es poder revisar cómo nos fue durante todo el ciclo de vida del proyecto y poder hacer las entregas. Esto es un poco acerca de cuáles son todas las fases que conlleva un proyecto. Esto es algo que todos nosotros vemos todos los días en los proyectos en los que nosotros manejamos y trabajamos. Sin embargo, a veces no se le da como la visibilidad de poder entender, ok, ahorita estamos en esta fase y este es el objetivo de esta fase. Entonces, una vez conocido ya cuáles son los requerimientos, cuáles son la parte inicial y el ciclo de vida de un proyecto, podemos pasar a la parte de las herramientas y la colaboración que nosotros llevamos para la toma de decisiones. Entonces, aquí nos enfocamos en que la planificación define el éxito. Para tener una buena planificación, nosotros tenemos que no solo conocer cuáles son los requerimientos de esa fase, sino que también conocer cuáles son las herramientas y cuáles son las estrategias que nosotros tenemos que llevar a cabo para poder tomar buenas decisiones y para poder manejar y colaborar mejor en un proyecto. Entonces, pasamos a la primera parte, que la primera parte es identificar cuál es el enfoque de gestión de proyecto que nosotros vamos a manejar. Hay muchas metodologías. Ahorita solo vamos a hablar de estas tres. Estas tres engloban casi que todo lo que nosotros hacemos día a día en los proyectos tecnológicos. Está la parte de ágil. Agile es un enfoque iterativo, es algo que a todos en el departamento de software nos encanta, en todos en esta industria utilizamos normalmente porque es adaptable, acepta cualquier cambio, podemos iterar. Si algo no funcionó en un sprint, podemos mejorar y ver cómo funciona en el segundo. Podemos moldearlo a cuáles son las necesidades y qué es lo que está pasando en nuestro proyecto en ese momento. Ahora, está el otro enfoque, Waterfall. Waterfall se enfoca en algo secuencial. Vamos planeando de forma global el proyecto fase por fase. Es un enfoque estructurado donde el más mínimo cambio ya tiene un impacto en todas las demás fases que acabamos de ver. Y luego está el enfoque favorito de todos, que es el híbrido, en donde agarramos las mejores partes de Ágil y las mejores partes de Waterfall y convertimos una metodología que sí, es estructurada, pero es adaptable, es flexible y puede mejorar cada vez que nosotros empezamos una marcha de un proyecto. Entonces, un poquito acerca de Waterfall. Como les decía, Waterfall es secuencial. Nosotros tenemos un inicio que luego lleva planificación, luego lleva ejecución y después de ejecución, esto es algo seguido que pasa a monitoreo. Luego pasamos al cierre. Entonces, esta fase es en donde todo tiene que estar bien detallado, donde la documentación tiene que garantizar todos los miembros del equipo, todos los requisitos y que se pueda incorporar todo lo que definimos al inicio en las siguientes fases sin que haya ningún cambio. Es algo bien secuencial, bien estructurado. Ahora, ágil. Este es el que todos conocemos, ¿verdad? Este ya dura, tienes secuencias de sprints en donde nosotros sí podemos empezar planificado, empezamos a ver cuál es el plan, cuál es el diseño, cuál es el desarrollo, pero muchas veces toca hacer cosas en paralelo. A veces tenemos a los diseñadores sacando cosas y ya el desarrollador está listo para empezar a agarrar lo que vaya sacando. Eso es algo que en Waterfall no veríamos. Como les decía, Waterfall es bien estructurado y cada fase tiene que estar bien definida. Aquí es un poquito más suave en el sentido de que podemos hacer cosas en paralelo y podemos ir cambiando si algo no va funcionando. Usualmente vemos temas como los sprints, que estos pueden durar desde una semana a 4 semanas. Recibimos feedback por parte de nuestro cliente, por parte de cada una de las personas interesadas y podemos fomentar mejor la comunicación y los cambios constantes. Y acá está cómo se ve el enfoque híbrido, que es el que actualmente la mayoría de nosotros utiliza. Este enfoque permite una planificación detallada, pero tiene una ejecución adaptable. Entonces, si se fijan, nosotros tenemos los requisitos, luego va el diseño y luego llegamos a la parte de la implementación, en donde tenemos el círculo ágil, porque la parte de la implementación es donde nosotros empezamos a poder hacer iteraciones, empezamos a entregar pequeñas porciones del proyecto
que pueden ir cambiando y pueden ir mejorando y se pueden ir adaptando. Una vez nosotros terminemos esa parte de la ejecución, que es la parte flexible del enfoque híbrido, nos pasamos a la parte secuencial otra vez, que es el waterfall, donde nos lleva a la parte de la entrega y el mantenimiento de un producto. Bueno, entonces, ahora que conocemos cuáles son los enfoques, esto ya nos ayuda a nosotros a determinar qué tipo de proyecto vamos a seguir y qué tipo de herramientas vamos a ocupar. ¿Por qué? Un ejemplo bastante útil es un proyecto que ocupe o que realmente siempre utiliza la metodología Waterfall es un proyecto de construcción. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos construir el techo y las paredes de forma paralela, sino que primero va una parte, primero va la otra, después va la otra y después va la otra. Ahora, en la metodología ágil, nosotros utilizamos Agile. ¿Por qué? Porque todo va cambiando, nosotros nos vamos adaptando, vamos entregando porciones pequeñas del trabajo para que el cliente vaya evaluando si eso es lo que necesitaba, si eso es lo que ocupaba o si hay que irlo cambiando. ¿Por qué lo mezclamos con el enfoque híbrido? Porque muchas veces nosotros ya tenemos estructurados cuáles son nuestros requisitos. Como ya sabemos qué es lo que tenemos que lograr, se nos hace más fácil a nosotros poder evaluar que lo que estemos haciendo pueda ir de forma secuencial, siempre con el enfoque de adaptarlo y cambiarlo si es necesario, pero pueda llevar un enfoque un poco más estructurado que lo que Ágil permite. Pasamos a la siguiente fase, que es la parte de las herramientas para la gestión de proyectos. Como ya sabemos que hay diferentes metodologías, aquí ustedes van a ver que para cada metodología hay un tipo de herramientas que nosotros necesitamos. Nosotros debemos de identificar cuáles son las herramientas, definiendo y pudiendo ver si es lo que nosotros necesitamos para nuestro proyecto. Las herramientas nos ayudan a nosotros a visualizar el trabajo de forma organizada, a poder definir quiénes son los responsables del equipo, a poder optimizar la colaboración y la comunicación, poder automatizar los procesos y reducir el trabajo manual repetitivo y también poder medir el desempeño del equipo y ajustar prioridades. Entonces, las herramientas de gestión de proyectos permiten un enfoque más estructurado, eliminando la confusión y mejorando la productividad de los equipos. Estos que ven aquí abajo son los tipos de herramientas que nosotros normalmente manejamos en todo tipo de proyecto. Ocupamos un lugar donde nos ayude a gestionar las tareas, nos ayude a poder comunicarnos y colaborar con nuestros equipos, donde nos ayude a planificar y hacer la programación del proyecto, donde nos ayude a gestionar los documentos y donde nos ayude a hacer los reportes y análisis. Algo que todos sabemos es que si nosotros hacemos un trabajo manual, a veces lleva errores. Casi siempre hay algún error que tal vez no pudimos ver, que tal vez no pudimos calcular en ese momento. Entonces, el hecho de tener este tipo de plataformas nos ayuda a nosotros a también optimizar nuestro tiempo y poder tener un enfoque en el proyecto y su ejecución y su planificación como tal, y no tanto en la documentación o en las cosas que se tienen que ir arreglando. Ahora que ya sabemos cuáles son los tipos de herramientas que nosotros ocupamos para planificar un proyecto, nos enfocamos en cómo vamos a elegir la herramienta adecuada para nuestro proyecto. Aquí hay varios factores que se involucran. El tipo de proyecto que tenemos. Hay diferentes tipos de proyecto como hay tantos tipos de metodología. Entonces, poder identificar qué tipo de proyecto estamos realizando nos ayuda a nosotros a poder adaptarnos a las herramientas que ocupamos. El tamaño del equipo. No es lo mismo tener un equipo pequeñito como empresa a tener ya un equipo muchísimo más grande en diferentes proyectos. Si tenemos un equipo pequeño, probablemente ocupamos herramientas básicas. Si tenemos un equipo más grande, ya ocupamos más espacio donde la gente pueda colaborar. Ocupamos más dinamismo en la colaboración que tenemos. Ocupamos poder mantener mejor documentados los requerimientos del proyecto. Entonces ya ocupamos otro tipo de plataformas. La metodología utilizada, como les decía, hay herramientas que se especializan en Waterfall, hay herramientas que se especializan en Ágil. Entonces poder identificar cuál es la metodología que nosotros vamos a usar en nuestro proyecto nos va a ayudar un montón a poder definir qué tipo de herramienta se acomoda a la planificación que ocupamos llevar. Y la facilidad de integración. Aquí yo creo que a todos nos gusta que
todo sea un poco fácil de integrar y que no tengamos que ponerle tanto esfuerzo a estar moviendo una card y que se refleje lo que se movió de esa card en el roadmap. O a que si nosotros tenemos que mandar los requerimientos en específico y el acceptance criteria, entonces que nosotros lo podamos definir todo y que le llegue a GitHub, por ejemplo, a los desarrolladores. Todo eso nos ayuda a nosotros a poder tomar una decisión de cuáles son las herramientas que ocupamos. Aquí abajito les dejé las herramientas que nosotros normalmente utilizamos y cómo las utilizamos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una plataforma interna que nos ayuda a nosotros a gestionar los recursos. Aquí es donde nosotros vemos la disponibilidad de todos los miembros del equipo, la disponibilidad de los proyectos, cuándo empiezan, cuándo terminan. Toda esa parte de la gestión de recursos la vemos en esa plataforma. Luego tenemos AHA, que AHA es una plataforma de planificación y programación del proyecto. ¿A qué me refiero? Aquí es donde nosotros construimos todo el ciclo de vida del proyecto. Definimos los entregables, cuándo, cómo, dónde, todo lo que conlleva el proyecto se puede visualizar de forma sencilla, la documentación, todo está vinculado con todo. Entonces, esta es una herramienta muy buena que nos ayuda a nosotros actualmente a poder planificar y poder enseñar la planificación que nosotros estamos armando. Luego tenemos GitHub. GitHub nosotros lo utilizamos en la parte de planificación como un gestor de tareas. Es donde nosotros tenemos automatizado todos nuestros procesos para que cada vez que los desarrolladores cumplen con una tarea, se pueda ver reflejado en el board, se pueda ver reflejado en las métricas que ya llevamos y podamos sacar más información de cada una de esas tareas. Aquí es donde cada persona que está trabajando en un proyecto sabe que ahí va a encontrar todas las cosas que tiene que trabajar para ese proyecto. Tenemos Harvest como la gestión de tiempo y costos, que ahí es donde nosotros vemos las proyecciones de, ok, qué personas tenemos en tal proyecto, cuánto tiempo le están invirtiendo, en qué categorías o en qué cosas se está invirtiendo nuestro tiempo. Muchas veces nosotros no vemos que, ok, se nos está yendo demasiado presupuesto en reuniones y no tanto presupuesto en el desarrollo y en la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, tener una plataforma para poder gestionar los tiempos y los costos de un proyecto nos ayuda a nosotros a visualizar no solo la parte de la ejecución, sino que nos ayuda a nosotros a visualizar la parte general de lo que conlleva un proyecto como tal en los recursos. Y la otra parte que tenemos es la de comunicación y colaboración, que en este caso nosotros utilizamos todo el ambiente de Microsoft, entonces donde nosotros colaboramos, nos comunicamos, armamos nuestras reuniones, mandamos nuestros mensajes, es por medio de Teams. Y tener una plataforma en donde ustedes puedan centralizar toda la información importante de un proyecto, nos ayuda a nosotros a no tener que perdernos y andar viendo dónde es que fue que mandé tal cosa. Entonces, ahí es donde a nosotros nos deja poder hacer un proyecto más fluido con la comunicación. Una vez ya sabemos cómo vamos a planificar, cómo vamos a planificar en base a la metodología, qué herramientas vamos a utilizar para planificar, vamos a poder tomar una decisión más basada en los datos y no basada en qué es lo que nosotros creemos. Esta parte se enfoca en poder nosotros definir qué es lo que implica tener un proyecto que está on track o un proyecto que nos hizo falta algo, hay un riesgo que no pudimos prever, hay una métrica que no nos está funcionando, ¿dónde estamos como proyecto? Entonces, aquí evita que la toma de decisiones sea basada en intuición o en suposiciones o en yo creo tal cosa. Permite que nosotros prioricemos las tareas en base al impacto y a la urgencia. Muchas veces nosotros sabemos que es más importante para que salga un producto en tiempo que hagamos como nuestra versión del MVP, ¿verdad? Donde nosotros venimos y empezamos a definir cuál es lo más urgente, qué es lo que tiene que salir primero para que se pueda ir probando y se le pueda ir dando continuidad al proyecto. También facilita la detección de cuellos de botella en el flujo de trabajo y mejora la transparencia y la comunicación dentro del equipo. Para que nosotros podamos definir métricas, usualmente nosotros tenemos que ver los indicadores de productividad, los de calidad y los de satisfacción. Nosotros todo esto lo manejamos en algo que todos conocemos, que es el Happiness Report, en donde nosotros vemos, ok, cómo van los entregables de nuestro proyecto, cómo se siente el equipo, cómo se siente el cliente y qué calidad se está manejando en nuestro proyecto.
Entonces, como ejemplo, yo puse los KPIs de productividad pueden ser los story points completadas en cada sprint. ¿Cómo vamos con esos puntos? ¿Cuál es el nivel de esfuerzo que se está poniendo? Luego nosotros tenemos los KPIs de calidad, que son los números de bugs o los reworks que se han mandado por parte de QA. Y tenemos los de satisfacción, que es el Net Promoter Score. En este caso, el Net Promoter Score es usualmente el survey que nosotros recibimos como de, ay, ¿cómo se sienten del 1 al 5? ¿Qué tanto nos recomendarían? Como ese tipo de surveys en donde nosotros preguntamos cómo se siente nuestro cliente, cómo se siente nuestro equipo y cómo nos sentimos nosotros también al momento de ejecutar nuestro proyecto. Ahora, para implementar herramientas de análisis, pues nosotros tenemos ahí unas cuantas opciones. En este caso, nosotros utilizamos AHA para los dashboards interactivos. Estos dashboards nos ayudan a nosotros a mostrarle al cliente de una forma más transparente y más dinámico dónde estamos exactamente con los entregables, qué es lo que nos hace falta, qué es lo que ya completamos. También tenemos Jira Report, GitHub Dashboards, que lo que nos ayuda a nosotros es poder entender cómo va el área del desarrollo y la ejecución de nuestro proyecto, cómo va el rendimiento de las tareas y cómo van los equipos. Y bueno, ya estamos llegando casi a la parte final en donde vamos a aprender un poquito acerca de cómo evitar los imprevistos y maximizar la eficiencia. ¿Cuáles son las claves para gestionar tiempos, recursos y riesgos? Entonces, como ya sabemos cuáles son las fases, cómo lo vamos a planificar, qué herramientas utilizamos y cómo nos beneficia, vamos a hablar un poquito acerca de cómo gestionar las partes más críticas de un proyecto. El tiempo, los recursos que se asignan y cuáles son los riesgos que vienen. Empezamos con la parte de tiempo. Nosotros, para manejar lo que nos beneficia de tener buena gestión del tiempo es aseguramos que nuestros entregables se completen dentro del plazo que se nos dio. Podemos evitar sobrecargas. A veces tenemos equipos que están demasiado cansados porque todo se nos fue acumulando, no lo fuimos previendo desde un inicio y entonces ahora tenemos que dar manotadas de ahogado para poder salir con las estimaciones. Otras veces simplemente podemos minimizar el riesgo de tener alguna urgencia dentro del proyecto o podemos lograr mejorar el equilibrio entre la eficiencia y el bienestar del equipo, que se sienta bien porque vamos bien. Las estrategias para la gestión de proyectos son unas cuantas aquí que nos pueden ayudar. Por ejemplo, definir prioridades claras es algo fundamental para que nosotros podamos definir el tiempo, poder saber cuáles son las tareas, poder asignar los tiempos realistas y las estimaciones dentro de esas tareas. Reducir las reuniones innecesarias. Algo que todos conocemos es que a veces hay demasiadas reuniones en un proyecto que tal vez pudo haber sido comunicada de una forma, tal vez pudo haber sido un correo, un mensaje, tal vez pudo haber sido otro tipo de reunión, tal vez se pudo haber conversado en otra reunión. Poder identificar cuáles son las cosas que no nos convienen como proyecto o que no nos están funcionando nos ayuda a nosotros a poder optimizar el tiempo. Las herramientas de seguimiento de tiempo. Como les mencionaba, nosotros utilizamos Harvest para poder optimizar las tareas asignadas, poder ver que el equipo esté poniendo su tiempo en lo que realmente le beneficia y le agrega valor al proyecto y también poder saber cómo vamos en el ámbito del presupuesto del proyecto y las horas asignadas. Pasamos al siguiente, que es optimización de recursos y priorización de tareas. Nosotros tenemos las tareas, por ejemplo, a veces los desarrolladores se dividen en frontend y en backend. Si sabemos que nuestro desarrollador se enfoca o se le hace más fácil trabajar en el frontend, entonces las tareas que se le van a asignar van a ser prioridad las de frontend, para que él no se sienta cargado, no sienta que él es demasiada la carga que tienen en el proyecto y que se le está haciendo muy complicado. ¿Por qué? Porque entre más fácil se le hace al cumplir una tarea, mejor es con la cuestión del tiempo y el manejo, ¿verdad? Y esto también tiene que ver con los recursos y las responsabilidades que nosotros vamos a poder ir llevando durante el proyecto. Equilibrar la carga de trabajo para evitar burnout o inactividad en el equipo. Usar la tecnología y la automatización para reducir el esfuerzo manual innecesario y poder poder administrar el presupuesto de tiempo de manera eficiente. Entonces, nosotros lo que nos tenemos que enfocar en la parte de recursos es que
podemos conocer nuestro equipo, cuáles son las cosas que se le hacen fácil, poder manejar la cuestión del tiempo y poder nosotros equilibrar las tareas y el workload que se les está asignando para que tampoco tengamos a alguien que esté demasiado cargado y después la otra persona no tiene tanta carga. Dentro de las estrategias tenemos analizar la carga del equipo de trabajo, priorizar las tareas según el impacto y el esfuerzo y hacer ajustes continuos según desempeño. Algo que nos ayuda también es poder definir la parte de priorización. ¿Cuáles son las tareas más urgentes? ¿Qué es lo que se tiene que trabajar primero? ¿Cómo lo vamos a poder manejar? Y ya la última parte, que es la gestión de riesgos y manejo de crisis. Muchas veces nos encontramos con proyectos en donde tal vez no previmos que algo iba a pasar mal, pasó y entonces ya no sabemos cómo manejar ese riesgo o esa crisis en ese momento. Cuando nosotros tenemos retrasos en el roadmap, cuando nosotros tenemos costos adicionales inesperados o si tenemos problemas de calidad en el producto, hay demasiados reworks o hay demasiados bugs, lo que nosotros tratamos de hacer es poder gestionar todos esos delays, todos esos bloqueos que tenemos y poder ir viendo cómo los vamos a ir resolviendo. Como nosotros ya sabemos quiénes son las personas que nos pueden ayudar a resolver este tipo de cosas, entonces nos abocamos, gestionamos que ese riesgo no siga creciendo, gestionamos cuáles son las alternativas para poder resolverlo, cómo lo podemos ir mitigando y todo eso se tiene que ir documentando. ¿Por qué? Porque estas son enseñanzas que nos van a ayudar a nosotros a prever que en un proyecto siguiente no nos pase lo que nos está pasando ahorita. Entonces, llevar un registro de riesgo desde el inicio nos ayuda a nosotros a poder delimitar qué es lo que nos puede afectar y poder ir haciendo pequeños pasos y pequeñas cosas que nos ayuden a que no lleguemos a esa crisis. Revisar los riesgos periódicamente y ajustar el plan. Hay veces que nosotros realmente no podemos prever que algo va a pasar con el roadmap, que nos hicieron un cambio bastante grande o que un cliente no nos pudo explicar muy bien una feature y entonces les entregamos algo diferente, tal vez de lo que ellos estaban esperando. Entonces nosotros tenemos que poder ajustar nuestro plan a poder mitigar que eso pasó y cómo lo vamos a arreglar después, qué es lo que vamos a hacer como parte de la gestión de aquí. Y también establecer protocolos claros para las crisis, como por ejemplo, saber comunicar bien de forma transparente qué es lo que está pasando. Muchas veces nosotros queremos resolverlo todo lo que podemos. Hay veces que tal vez no nos sentimos en confianza de pedir ayuda o tal vez no nos gusta pedir ayuda. Es muy importante que cuando hay una crisis o cuando hay un riesgo, tratemos de poder comunicarlo lo mejor que lo podamos comunicar a todas las partes que se haya que comunicar para que nosotros podamos mejorar, mejorar lo que está sucediendo ahorita en el proyecto, poder resolver la crisis y poder dejarla como una enseñanza futura. Y bueno, los riesgos realmente son algo inevitable, siempre pasan en los proyectos, siempre hay algo que sale como uno no esperaba. Sin embargo, la forma en la que nosotros los abordamos, cómo nosotros los vemos, cómo nosotros gestionamos para que no afecten más el proyecto, es la clave para que nosotros podamos tener al final un entregable listo y en tiempo. Así que con esto pues ya damos por concluido que al final de todo el proyecto no termina con entrega, porque por más que nosotros finalicemos un proyecto, el producto sigue viviendo, el proyecto sigue teniendo sus lecciones aprendidas, sigue teniendo esa fase en donde nosotros nos quedamos con todo lo que conocimos y aprendimos en el proyecto y poder ponerlo a prueba en los siguientes que vienen. Así que estas son algunas de las conclusiones que quiero que se lleven de este CodeSpark, en donde la planificación es la base del éxito. Siempre no sientan que pueden pasarse por encima de esta fase porque tal vez no hay tiempo o porque tal vez ya quieren empezar a trabajar en algo, porque si nosotros no tenemos bien estructurado, si nosotros no conocemos cuáles son los problemas que hay que solucionar o cuál es el objetivo final, entonces al final no estamos trabajando algo de valor, simplemente estamos haciendo nuestro trabajo y ya. La adaptabilidad es la clave en un entorno digital, algo que a nosotros siempre nos pasa, siempre hay un montón de cambios. Entonces, poder ser flexible y poder tener una mente abierta ante los cambios que vienen y ante los riesgos que salen es clave.
La colaboración y la comunicación son fundamentales. Siempre hay que tener buena comunicación. Si ustedes no le dicen a sus stakeholders cómo se están sintiendo, qué es lo que consideran que agregaría más valor al producto, si no nos comunicamos y no decimos cuáles son los riesgos, qué es lo que está pasando, dónde estamos, al final nadie va a saber realmente qué imprevistos tuvimos, qué pasó, por qué estamos aquí, por qué hubo una crisis. Entonces, poder comunicarnos, poder decir absolutamente todo, transparentar lo que estamos trabajando en el proyecto es ideal. Y luego la gestión de riesgos y crisis es un factor diferenciador por el hecho de lo que les estaba diciendo. Los riesgos son inevitables, pero que sepamos cómo abordarlos y que podamos nosotros poder verlos con una mente abierta y con esa capacidad de poder gestionarlos mejor, pues nos ayuda a nosotros a poder ir diferenciando nuestro approach con los proyectos. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias.